porque tú eres Dios grande, porque nos has permitido gozar de tu presencia, porque nos has permitido llegar a tu casa para alabarte, para bendecir tu nombre, para reconocerte como Dios, porque tú eres Dios sobre todas las cosas, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que un día, oh Espíritu Santo, el Dios que un día envió a su Hijo, el Dios que un día envió a Cristo a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de la sangre derramada en la cruz. Oh Señor, gracias. Gracias por alcanzarnos con salvación. Te pedimos en esta noche que tu palabra continúe haciendo la obra en nuestros corazones. Oh Padre Celestial, que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestros corazones, que podamos permitir que ella haga conforme a tu voluntad, que podamos poner a un lado nuestra voluntad, que podamos poner a un lado, Dios mío, Señor, aquellas cosas que tratan de alejarnos de ti, Padre Celestial, desde preocupaciones, Dios mío, Señor, hasta enojo. Oh Padre Celestial, hasta situaciones que han sucedido en nuestras vidas que siempre vienen, Dios mío, delante de ti, Padre Celestial, como impedimento a que recibamos tu palabra. Pero Señor, en esta noche, Espíritu Santo, coge los corazones de piedra y haz los corazones de carne, en el cual tú puedas escribir tus mandamientos, Señor, porque tu palabra en nuestro corazón y en nuestra vida transforma todas las cosas. Usa a tu siervo, nuestro hermano amado, con toda autoridad, con todo denuedo, con toda unción de tu Espíritu Santo, para que la palabra haya cabida en cada corazón. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano amado con nosotros. Señor le continúe bendiciendo en esta noche. Que el Señor le continúe bendiciendo aún más en esta noche. Aleluya. Le invito a estar de pie en esta noche para así entrar rápidamente, ya que nuestro pastor oró en esta noche, y entrar a la palabra del Señor. Y le pido que busque conmigo en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Libro de Mateo, capítulo 14. Cuando lo tengan pueden decir amén. Eso es una porción bien conocida, alabado sea el Señor. Leemos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22, Jesús anda sobre el mar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Puede sentarse en esta noche. Alabado sea el Señor. Yo debo ser
debo confesarles en esta noche que yo estuve luchando con el Señor en cuanto a este mensaje, porque al principio me fui a un cuarto de mi casa a preparar el mensaje y se me hacía un poco difícil el poder preparar este mensaje, se me hacía un poco difícil el poder traer este mensaje o aceptar este mensaje, y me cambié para una oficina que tenemos nosotros. Hay un cuarto que preparamos de oficina para ver si Dios me cambiaba el mensaje en otro lugar, pero Dios me dejaba el mismo mensaje. Y yo decía, hablaba con el Señor y decía, Señor, pero tengo este otro mensaje acá, pero no me venía nada a la mente y no sentía ninguna inspiración de parte del Señor para el otro mensaje. Y Dios me dejó sentir que era este el mensaje que tenía que traer. Y es un mensaje diferente, quizás un poco diferente a lo que usted y yo acostumbramos a escuchar cuando leemos esta porción de la palabra del Señor muy famosa de Jesús cuando anda sobre el mar. Alabado sea el Señor, y llama a Pedro. Alabado sea el Señor. Y yo le he puesto como tema a esta predicación: Dios ha diseñado un plan para socorrerte. Dios ha diseñado un plan para cada uno de nosotros para poder socorrernos en nuestra situación individual. Alabado sea el Señor. Y yo debo mencionar, antes de comenzar a hablar de este pasaje y del desarrollo de esta palabra que Dios me ha dado en esta noche, debo mencionar que esta palabra que hemos leído, antes de este acontecimiento importante en el cual Jesús está caminando sobre el mar, había acontecido un suceso bien importante y famoso para todo aquel que ha estudiado la palabra del Señor, para todo aquel que ha estado en el Evangelio o que está en el Evangelio y que sabe de la palabra del Señor. Aleluya. Y ese otro acontecimiento o suceso no es nada más que cuando Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000, entre comillas, 5,000 hombres. ¿Y por qué yo digo entre comillas? Porque al final de esa porción de la palabra dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a ponerle, usted sabe que en el tiempo de antes las mujeres tenían 10 hijos, 12 hijos, mi abuela tuvo 12 muchachos. Y en ese tiempo de Israel me imagino que tenía un montón de hijos, pero vamos a ponerle un hijo nada más, un hijo por la mujer y un hijo. Quiere decir que entonces ¿cuántos son? 15,000, ¿verdad? Y alimentar 15,000 con 5 panes y 2 peces. 5 panes me como yo. Con 5 panes y 2 peces alimentar 15,000. Verdaderamente que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios poderoso. Alabado sea el Señor, aleluya. Y tengo que también mencionar, no estoy en ese pasaje, es que tengo que mencionarlo porque al final, casi al final del desarrollo de mi mensaje, quiero tocar base y que usted se acuerde de esto que estoy hablando ahora al principio. Y tengo que mencionar que en ese lugar donde Jesús alimentó a esos 5,000 hombres, sin contar la mujer y los hombres, número 1, se llamaba Betsaida, y número 2, es el lugar donde nació Pedro, donde nació Andrés y donde nació Felipe, que eran discípulos de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí cerramos ese pasaje y ahorita vamos a hablar algo sobre eso. Sobre este pasaje que hemos leído, yo he venido a hablar en esta noche y tengo que decirle primeramente que el Dios gracias hermano, que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que hace todo bajo un orden. Es un Dios ordenado, no es un Dios desordenado. Es un Dios que cuando dice que hay que hacer las cosas así, hay que hacer las cosas así. Porque si se hacen asado de otra manera, las cosas no nos van bien. Alabado sea el Señor. Y en esta palabra que hemos leído, al principio cuando usted comienza a leer la palabra, indirectamente usted va a ver unas instrucciones que da el Señor Jesús. Entre ellas, primeramente, Él le dice a los discípulos que entraran a la barca. O sea, que Él no iba a entrar con ellos, que entraran a la barca mientras Él se quedaba acá, porque todavía Él estaba con la multitud, la cual Él había alimentado con los panes y los peces. Alabado sea el nombre del Señor. Me imagino
que los discípulos, siendo seres humanos, pues algunos dijeron, pero ¿por qué nos mandó solo a nosotros en la barca? Otros dijeron, pero ¿por qué no se va con nosotros? Otros dijeron, es que se va a quedar ahí con ellos, quizás viene después. Pero nadie sabía cómo era que iba a llegar Jesucristo nuevamente a donde ellos, alabado sea el Señor. La segunda autoridad, segunda instrucción, segundo mandato que Jesús le da a ellos es que se fueran en la barca y que los esperara en la otra ribera. Para aquellos que no saben lo que es ribera, es una orilla, que lo esperara en la otra orilla. Y debo mencionar que este lugar donde ellos estaban y se fueron al mar, era el mar de Galilea, que en sí, el mar de Galilea, era un lago gigante de agua dulce. Alabado sea el Señor, no era un mar salado. Y número 3, la tercera instrucción que Dios da, que Jesucristo da, no se la da a los discípulos, se la da a aquella multitud que estaba detrás de él, la cual él había alimentado, que es cuando los despide. Cuando le dice que ya él se despedía de ellos, cuando se le dijo adiós a cada uno de ellos. Pero hay un detalle bien importante. Jesucristo dice la palabra del Señor en el versículo 20, anterior a la versión que nosotros, a los versículos que leímos. Dice que Jesús no lo dejó ir así porque sí, sino que dice que se fueron saciados, se fueron comidos y sobró comida, porque dice que sobraron 12 cestas de comida, alabado sea el Señor, 12 cestas de panes. Cuando Dios da las cosas, las da buenas. Cuando Dios da en abundancia. ¿Cuánto lo creen así? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero la pregunta clave, la cual es la que me crea a mí el desarrollo para este mensaje, es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces en mi vida, que yo me hice esta pregunta en este momento también, que mientras yo preparaba este mensaje, y que yo estoy seguro que usted se ha hecho esa pregunta en algún momento de su vida. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, sabiendo de antemano que los discípulos iban a tener esa tempestad, esa tormenta en el mar, por qué Jesús quiso de seguir su plan y dejar ese plan y no se fue con ellos, o no se lo impidió que se fueran? ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo le servimos, en su divinidad, ya Dios ha pensado las cosas y ya las tiene preparadas. Dios hace un diseño, Dios decreta un plan y Dios realiza el plan, alabado sea el Señor. Y desde mucho tiempo atrás, alabado sea el nombre del Señor, Dios ya había pensado las cosas como son. El único problema es que el ser humano, el hombre, la mujer, le cambiamos las cosas a ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y dentro de ese divino plan, Dios, por ejemplo, Dios diseñó al hombre cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dios creó a Adán y dice la palabra del Señor que Dios lo creó del polvo. Fue cuando Dios diseñó, lo hizo con 2 manos, con 2 brazos, con nariz, ojo, como estamos creados nosotros. Eso fue cuando Dios diseñó al hombre, nos diseñó a nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios decretó el plan, fue cuando le dio entonces el soplo de vida al hombre para que viviera. Y cuando terminó el plan, que lo está realizado, es cuando el hombre pues ya está terminado. De igual manera, cuando Dios le dio la instrucción a Noé, Dios diseñó el plan de cómo iba a ser el arca. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y Noé le obedeció. Cuando Dios decretó ese plan, que decretar no es nada más que la autoridad, es cuando Dios le dice a la naturaleza que tiene que llover para que entonces todo aquel lugar se llenara de agua, para que entonces se pudiera realizar el plan que Dios tenía. ¿Me está entendiendo hasta ahora, verdad, hermano? Y hay 2 cosas, 2 conceptos que surgen de esta situación o de este proceso. Número 1, en todo Dios se glorifica.
En todo la gloria de Dios está por encima de todo. Alabado sea el Señor. Y número 2, que el hombre se manifiesta ante todo eso que Dios hace. Dios diseña un plan, lo decreta, lo realiza. Dios se glorifica con todo ese plan que hace. Y el hombre, que es la figura principal, se manifiesta. Ahora, ¿cómo no se manifiesta el hombre? ¿De una manera positiva o de una manera negativa? De una manera positiva para dejar que el plan de Dios corra y la voluntad perfecta de Dios corra, o de una manera negativa, que es cuando atrasamos el plan de Dios o rompemos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, o rompemos el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Yo hice este paréntesis, estoy hablando de esto que a lo mejor usted pensará que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, y ya mismo vamos a caer en cuenta. Alabado sea el Señor. Mi papá se llama Amado Luis Vargas Serrano. Mi mamá se llama María Magdalena Cruz Pérez. Cuando mi papá se casó con mi mamá y llegaron a esa unión y tuvieron ese deseo de tener un hijo, ahí el Señor, ante el corazón de ellos dos que querían tener un hijo y la decisión de tener un hijo, el Señor comenzó a diseñar cómo me iba a crear a mí, que era el primer hijo de 4. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entonces, vamos un poquito a la ciencia, porque a mí me gusta esto, iba a estudiar esto, pero terminé siendo lechero. Cuando entonces Dios es tan perfecto, hizo la ciencia tan perfecta, que Dios permitió y Dios decretó y Dios le dio autoridad al cuerpo de mi madre, para que entonces cuando el espermatozoide llegara y fecundara el óvulo de mi madre y llegara a las trompas de falopio, que se creara ese embrión. Y hago otro paréntesis, cuando yo estaba leyendo algo de eso, es curioso tanto que el mundo, que hoy en día hablan sobre el aborto, y decía, creó ese embrión y desde ese momento hubo vida. Desde el momento que se creó el embrión hubo vida. Se creó ese embrión, llegó al útero y comenzó el crecimiento de este que está aquí, que en un momento, cuando Dios quiso realizar y terminar el plan ya realizado, nació esta personita que está aquí, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Número 1, Dios se glorificó en ese momento, en mi nacimiento. Y número 2, dependiendo la crianza que me dieran mis padres y la reacción que yo tuviera desde niño, pues era que yo me iba a manifestar ante el Señor y iba a dejar que el plan de Dios fuera perfecto como Dios lo hizo para mí. Porque Dios todo plan lo hace perfecto para usted y para mí. Nosotros somos, como le dije ahorita, quien lo cambiamos. Y si buscamos en Efesios 2:10, dice, por tanto, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos creó a nosotros para que estemos en el bien. Dios nos creó a nosotros con un propósito. Alabado sea el Señor. Pero que yo le digo, nosotros cambiamos el propósito. Yo nací y yo pensaba como niño. Yo lloraba como niño. Yo hablaba como niño, empecé a hablar como niño. Pero hay un detalle que empecé a cambiar el plan y a lo mejor usted se reirá. Pero el problema era que yo no comía como niño. Ese es el detalle. ¿Y usted sabe qué? ¿Y usted sabe qué? Y usted lo encontrará jocoso. Pero eso comenzó a dañar el plan de Dios, aunque usted no lo vea o no lo perciba. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo estemos saludables. Y gracias lamentablemente a eso, y gracias a las veces que yo llegaba a la escuela y con mucha cortesía le decía a mis compañeros estudiantes en el comedor, yo siendo una astucia desde los 8 años y 9 años, de verdad verdaderamente que los niños son, y ahora más, yo le decía a mis compañeros, no, dale adelante la fila, el comedor. Yo era el más cortés, pues seguro si me quedaba lo último para repetir y comer 2 veces en el comedor. Entonces esperaba también, aparte de eso, para cerrar con broche de oro,
esperaba hasta el mes de mayo que hacían la semana de las empleadas del comedor y iba con mi mamá a Topeca o Almacenes Riviera, pero yo tenía que llegar con 3 o 4 regalos para las empleadas del comedor. No, ahí yo era un héroe en el comedor. Pero eso me convenía porque ellas, esas mujeres, era la que me lamentaban, alabado sea el Señor. Pero lamentablemente, esa mala conducta, esa mala disciplina, porque es una mala disciplina, es lo que hoy en día, a mis 52 años, lamentablemente, padezco de alta presión, padezco de obesidad. Y lamentablemente en esa parte pues he dañado el plan de Dios porque Dios me quería saludable como quiere saludable a usted también, ¿verdad que sí? Y yo pues he dañado el plan de Dios en esa parte, alabado sea el Señor. Pero tengo oportunidad todavía, lo que pasa es que trato de empezar que un lunes y lo termino viernes. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Puede adorar al Señor en esta noche. Volvemos nuevamente a la porción. Después que Jesús le dio esas 3 instrucciones, de la cual yo mencioné, alabado sea el Señor, dice que Jesús se fue al monte a orar. Yo me imagino a Jesús hablando con el Padre allá. Padre, los tengo allá en el mar, ellos están en el mar allá, y Dios desde allá, desde el monte, estaba mirando a ver cuál era la relación de cada uno de los discípulos. Creerán en mí, confiarán en mí, tendrán en fe en mí, pero yo voy a bajar. Me imagino esa conversación que tenía con el Padre. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no llega a tiempo, pero Dios siempre llega a tiempo, alabado sea el Señor. Dios siempre llega a tiempo. Y dice que en la 4ª vigilia, para que no sepan lo que es la 4ª vigilia, la noche se dividía de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 era la 2ª vigilia, la 3ª vigilia de 12 a 3 de la mañana y la 4ª vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. En ese tiempo de 3 de la mañana a 6 de la mañana fue que Jesús decidió bajar del monte hacia el mar para entonces desarrollar lo que estamos leyendo en esta noche. Alabado sea el Señor. Y dice que este suceso, alabado sea el Señor, aunque usted y yo no lo entendamos, pero Dios tiene un plan diseñado y tiene un plan y un propósito en todo en nuestra vida y un propósito en esos discípulos en ese momento. Alabado sea el Señor. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. A muchos los ha hecho ricos. Dios ha permitido que muchos sean pobres. Dios ha permitido que muchos sean saludables 100%. Otros lamentablemente porque tengan diabetes, que tengan dolor en el cuerpo, dolor en las rodillas, dolor en diferentes partes del cuerpo y hasta cáncer. Pero de algo yo estoy seguro y le puedo decir en esta noche, que independientemente de la situación, dentro del diseño de Dios está dentro del diseño de Dios está el salvarlo a usted y a mí, alabado sea el Señor, de las garras del enemigo. Dentro de ese diseño, por encima de la diabetes, por encima del cáncer, por encima de la situación, por encima del problema, Dios quiere salvarlo a usted y a mí. Dios quiere socorrerlo a usted y a mí, alabado sea el Señor, siempre y cuando usted tenga fe y confianza en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y si leemos en el Salmo 139, si quiere lo puede buscar conmigo, en el versículo 13 al 16, dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, alabado sea el Señor. Verdaderamente que usted y yo somos maravilla y creación de Dios preciosa. ¿Cuánto lo creen así? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Y usted sabe qué? Cuando dice en el versículo 26 del libro de Mateo que leímos, alabado sea el Señor, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo a veces no entiendo cómo es posible que esos discípulos que habían visto tantos milagros que Jesucristo había hecho y hacía poco tiempo, quizás horas, no sé si días, que había hecho el milagro de alimentar los 5,000,
¿cómo es posible que todavía dudaban cuando vieron a Jesús venir sobre el agua? Alabado sea el nombre del Señor. Pero en ese diseño y en ese plan, Dios tenía un propósito para cumplirse y glorificarse en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y el detalle de todo es que el discípulo por el cual Dios había escogido en su diseño era Pedro. Y usted sabe, yo pienso que era Pedro, porque Pedro era atrevido. Pedro era el bravo, no podía coger a Juan, no podía coger a Felipe, tuvo que coger al más bravo de todos, aquel que era atrevido, y ese era Pedro, alabado sea el Señor. Y si miramos y damos seguimiento a una mirada hacia atrás, alabado sea el Señor, vemos que Pedro, dice la palabra del Señor, que estaba caminando hacia Jesús. Lo dice, alabado sea el Señor, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ese versículo nos indica que en todo momento podemos percibir de que Pedro tuvo la mirada en todo momento en Jesús. Pedro estuvo mirando a Jesús mientras iba caminando sobre las aguas. Pero más adelante dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro llegó a ese momento que se apartó la mirada de Jesús. Y desde que apartó la mirada de Jesús, gracias hermano, desde ese momento fue que comenzó a hundirse. Desde que usted y yo apartamos la mirada del Señor, las cosas no nos van a ir bien. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo podemos tener fe y confianza, pero está el enemigo siempre alrededor de nuestras puertas mirando. ¿Para qué? Para traernos esa desconfianza a nuestra vida, para traernos esa, poner nuestra fe en juego, alabado sea el Señor, para que nosotros perdamos aquella confianza que tenemos en Jesús, en nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando yo pensando acá, cuando Pedro comenzó a hundirse, yo me imagino que él pensaba, aunque le gritó a Jesús, él pensaba, hoy me muero yo. Hoy me estoy hundiendo, yo me quedo, pero sabe que el Señor estaba allí. El Señor extendió su mano y lo levantó. El Señor le dijo, hombre de poca fe. Él no le dijo hombre sin fe, le dijo hombre de poca fe. Tienes fe, pero tenías poca fe. Tenías que confiar más para yo poder levantarte, para yo poder subirte, para yo poder hacer el plan, para yo poder realizar el plan que yo tenía perfecto para ti. Alabado sea el Señor, aleluya. Y yo quisiera en esta noche, esto es como una promoción que le estoy dando, y no me quito el micrófono porque las cosas del Señor y lo que tiene que ver con Dios hay que promoverlo, alabado sea el Señor. Yo, en el tiempo que estuve allá afuera, hemos viajado 2 veces, las 2 veces que hemos viajado para Pensilvania y Missouri, hemos ido a unos teatros que dan unas obras cristianas, que el pastor ha ido y el pastor Joselito también, unas obras cristianas. Y unas obras tremendas. Sinceramente uno siente el poder de Dios allí. Nosotros fuimos a ver a Missouri la obra de Jesús, donde se ve en un momento cuando Jesús le toma la mano a Pedro. Mire, allí se sentía el poder de Dios, que al frente de nosotros habían unas personas, parecían pastores como de Barbados, Trinidad. Y yo creía que ese hombre me iba a poner la mano encima a mí, de verdad. Porque verdaderamente que se sentía el poder de Dios allí con esas obras cristianas. Que el día que usted tenga oportunidad y pueda ir, hágalo. Porque usted verdaderamente que se va a gozar y va a ser una bendición grande para usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahora yo le digo en esta noche a usted, ¿por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que dudar? Yo en esta noche, no le dije esto a mi esposa, pero yo sinceramente cada día agradezco más de la esposa que Dios me dio. Algunas veces en las predicaciones ella habla de mí, pues entonces yo voy a hablar de ella en esta noche. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí se me hace muchas veces difícil luchar cuando tengo situaciones donde necesito la mano de Dios que venga de momento y haga un milagro grandemente.
Mi esposa tuvo la experiencia desde antes de yo conocerla, de que tuvo lupus en un momento, pero Dios la sanó. Cuando nosotros nos casamos, que ya sabíamos que ella era estéril, ella era la que tenía la fe ferviente ahí, la fe ferviente de que Dios le iba a dar una hija. Y que iba a ser una hija y se iba a llamar Aleisa. Ella era la que tenía la fe, porque ella decía, si tú me sanaste, Señor, de lupus, ¿qué es para ti que me quite la esterilidad? ¿Qué es para ti que me deje un bebé? ¿Qué es para ti que me dé una hija? Si me quitaste el lupus, tú eres poderoso para darme una hija. Alabado sea el Señor. Y aún más, nuevamente por tercera vez, cuando nosotros viajamos a la ciudad de Ohio, al estado de Ohio, que fue que Aleisa tuvo la emergencia, alabado sea el Señor, y pasó por una operación. En aquel momento, cuando aquel doctor nos dijo a nosotros de la condición que había presentado Aleisa en los estudios, mira, a mí parece que me había caído un balde de agua fría encima. En ese momento Aleisa se fue para el baño de las damas, un baño privado que había de damas. Yo me fui para un baño de caballero que había allí también. Y nos pusimos a hablar con el Señor. En ese momento Aleisa le escribió también al pastor Joselito para que la iglesia estuviera clamando por eso. Pero sinceramente yo veía un momento tan oscuro en mi vida, el pensar que mi hija estaba pasando por esa situación. Pero gracias a la fe de mi esposa me daba fortaleza a mí para yo seguir hacia adelante y mantenerme en fe con el Señor. Y gracias sobre todo a una iglesia que estaba orando, que sobre todo diagnóstico, sobre toda enfermedad, sobre toda situación, cuando Dios habla y Dios da una instrucción, las cosas tienen que pasar como Dios quiere. Cuando Dios diseña un milagro, el milagro tiene que suceder. Cuando Dios quiere glorificarse, Dios se glorifica en ese milagro, alabado sea el Señor. De la misma manera que Dios se glorificó al haber cogido a Pedro de las aguas, alabado sea el Señor. Y Pedro dudó mucho. Pedro dudó, que permitió que se hundiera, pero usted y yo no podemos hundirnos. No estamos en un mar, no estamos en el mar de Galilea donde estamos hundiéndolo en el agua. Cuando viene la situación y los problemas a su vida, ahí entonces que Dios nos prueba a cada uno de nosotros. Cuando viene entonces y viene el problema con el hijo, que nosotros no podemos entender por qué suceden las cosas, Dios ha diseñado ese plan para que usted se permanezca en fe, para que usted se permanezca en confianza ante el Señor. Y Dios, en el plan que tiene que realizar, Dios va a resolverle ese problema con su hijo. ¿Que es difícil? Seguro que es difícil. ¿Que no es fácil? No es fácil, porque yo lo estoy viviendo con mi hijo. Y muchas veces viene a mi vida, yo soy ser humano también igual que ustedes, viene muchas veces que me siento que he perdido la fe, pero digo, Señor, en tu plan está mi hijo, en tu plan están mis hijos, en tu plan está mi hogar, en tu plan está cualquier cosa que tú tengas, Dios mío, está en tus manos, Señor. Mi confianza está puesta en ti, Señor, porque tú eres el diseñador de mi vida, tú eres el que hace la autoridad en mi vida, tú eres el que realiza el plan en mi vida. Alabado sea el Señor. Y es difícil, pero usted y yo no podemos permitir que venga la duda a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y es lamentable que cuando termina este pasaje que hemos leído, los discípulos, la palabra que dicen o la frase que dicen es: verdaderamente ese Hijo de Dios. Esa parte tampoco yo no la entendí. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿cómo es posible que tuvieron tantos milagros que hizo el Señor? Y vuelvo otra vez para atrás, por eso le decía a ustedes que le iba a hablar sobre ese pasaje de la alimentación de los 5,000. ¿Cómo es posible que hacía poco que habían visto la multiplicación de para comida para 5,000 hombres y ahora tienen duda de eso? Y ahora es que vienen a decir, verdaderamente eres hijos de Dios. ¿En serio? No puede ser, no puede ser. Pero Dios, como quiera, se glorifica en todo. Dios se glorifica en lo pequeño y en lo grande, porque toda la gloria es del Señor. Toda la gloria y la honra es de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. De la misma manera que Dios diseñó ese plan
para que fuera los discípulos que tuvieran en ese momento, en esa tempestad, que Dios lo dejó por un momento solo, que muchas veces usted y yo nos sentimos solos. Dios está desde el monte mirando. Cuando usted tiene la situación, Dios está desde el monte mirando. Cuando usted tiene la enfermedad, Dios está desde el monte mirando. Cuando usted está pasando por un problema económico, Dios está desde el monte mirando. Nos sentimos solos, pero Dios está allí en el monte mirándonos. ¿Qué mirando? Mirando la reacción suya y mía. Mirando hasta dónde llega la fe suya y mía. Mirando hasta dónde llega la confianza suya y mía. Porque Dios ya hizo el plan. Dios ya sometió la autoridad. Ahora depende de usted y de mí. Ahora depende de su manifestación. Ahora depende de la reacción que usted tenga dentro de ese plan del Señor. Aleluya. No podemos ceder ante la desconfianza. No podemos ceder ante la falta de fe. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que puede permitir que el plan de Dios caiga y que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Recuerde siempre, Dios diseñó un plan para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. En esta noche, yo quisiera que usted se ponga de pie conmigo. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos diferentes situaciones. Diferentes situaciones. Yo no puedo decir que me voy a poner en los zapatos de mi hermano, de X hermano. No quiero decir que me voy a poner en la posición de X hermana, porque cada uno pasamos por diferentes situaciones. Porque nadie aquí tiene una vida perfecta. Y tampoco no podemos predicar que Dios, cuando vienes a Dios y te conviertes al Señor, viene una vida perfecta, porque eso no es así. De que Dios nos ayuda a sobrepasar cualquier situación es otra cosa. De que ante la enfermedad, uno tener a Dios, las cosas son diferentes, es otra cosa. De que si ante el problema familiar, el uno tener a Dios en nuestro corazón, eso sí es otra cosa. Eso es lo que usted y yo tenemos que predicar. Alabado sea el Señor. Y cada uno de nosotros tenemos una situación diferente. Alabado sea el Señor. Pero en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida, como me ha pasado a mí, viene la desconfianza. ¿A cuánto le ha llegado la desconfianza? A todos. Nos ha llegado la desconfianza porque somos seres humanos. Y aparte de que somos seres humanos, hay un enemigo alrededor que está mirando y buscando el momento para tratar de quitarnos a nosotros la fe en el Señor. Para tratar de quitarnos a nosotros la confianza en Dios, que es nuestro dador. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo le invito en esta noche, y yo levanto siendo el primero en esta noche, a que confiemos y no mengue nuestra fe en confiar en el Señor cada día más. Que cuando lleguen los momentos, alabado sea el Señor, donde nos estemos hundiendo porque quizás desviamos la mirada y no tenemos la mirada puesta en Jesús. Cuando llegue ese momento que miremos la tempestad, miremos los vientos, miremos la tormenta, que en ese momento Dios venga a salvar nuestra vida, alabado sea el Señor. Que en ese momento podamos levantar y decir: Señor, tengo fe en ti. La tormenta no me puede alejar del Señor. La tormenta no me puede hacer hundir en mis problemas. La tormenta va por encima, alabado sea el Señor. Pero Dios es más grande que la tormenta, alabado sea el Señor. Se puede presentar un gigante frente a usted. Se puede presentar un gigante como se le presentó a David. Pero de la misma manera que Dios le dio la autoridad a David, mató a aquel gigante, de la misma manera Dios nos está dando la autoridad en esta noche para nosotros romper con esa falta de fe, para nosotros romper con nuestra incredulidad, para nosotros romper con nuestra desconfianza, porque Jesús ha venido a diseñar un plan en nuestra vida. Cada día Dios puede hacer un plan nuevo en nuestra vida. Por eso en esta noche yo quisiera que todo aquel que quiera que el Señor diseñe un nuevo plan en su vida, porque quizás usted entiende que el plan que tenía Dios con usted por alguna situación con la cual no tiene que mencionar,
si ha dañado el plan, que el Señor tenga misericordia, y tiene misericordia porque está en esta noche diciéndoselo a usted en esta noche. Dios está dispuesto a hacer y a diseñar un nuevo plan para usted. Dios está dispuesto a hacer un nuevo plan y a diseñar algo nuevo para usted. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito en su vida, para que se cumpla el propósito en su familia, para que se cumpla el propósito en su esposo, en su esposa, para que se cumpla el propósito en sus hijos, para que se cumpla el propósito en su hogar. Alabado sea el Señor. Padre Santo y Padre bueno, ante tu presencia venimos en esta noche, Señor, a presentarte nuestra situación, Señor. Muchas veces, Dios mío, ha llegado el momento en el cual creemos que nos hundimos, Señor, como se hundía Pedro en las aguas. Padre, porque ha llegado la desconfianza, ha llegado la falta de fe a nuestra vida, Señor. Pero te pedimos en esta noche, Señor, que tú estires tu mano, Señor. Que tú estires su mano, Dios mío, no permitas que nos hundamos, Señor, en nuestra situación. Que no permita que nos hundamos en nuestros problemas, Señor. Que no permitas, Dios mío, que nos hundamos en nuestra enfermedad, Padre. Porque sabemos que tú eres poderoso. Porque sabemos, Dios mío, que tú vas por encima de todo, Señor. Quita nuestra incredulidad, Señor. Quita nuestra falta de fe, Dios mío. Padre, confiamos en ti, tenemos fe en ti, Señor, porque tú sigues siendo poderoso, tú seguirás siendo poderoso, Señor. Padre, tú eres omnipotente, omnipresente, Señor, aleluya. Tú eres nuestro dador, Señor, aleluya. Cada mañana, cada día, Señor, tú nos das oportunidad de respirar. Cada mañana, cada día tú nos das oportunidad de ver el sol, Señor. De ver la luz del día, Señor. De buscar el pan de cada día, Señor, porque solamente tú lo permites. Tú lo permites dentro de tu diseño, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y pedimos, Dios mío, que tú obres en nuestras vidas en este día, en esta noche. Nuestra familia, nuestras situaciones, nuestros problemas están en tus manos. Nuestra situación económica está en tus manos, Señor. La enfermedad que el diagnóstico dice que no tiene cura está en tus manos, porque la última palabra es tuya. La última palabra es tuya, Señor. Tú has dado sabiduría a los doctores, Señor. Tú has dado gran conocimiento a los doctores, Señor. Y ellos nos pueden decir hasta dónde llega, Dios mío, su mentalidad, su sabiduría. Pero por encima de esa sabiduría estás tú, que fuiste el diseñador del hombre, Señor. Por encima de esa sabiduría está tu poder, Dios mío. Y en eso confiamos, Señor. Gracias, Dios mío, en esta noche por esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga en esta noche, mis hermanos, y nuestro pastor con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano amado. Gloria a Dios. Hemos recibido la palabra del Señor en esta noche. Salimos de su casa con más fe, con más fuerza, quizás renovando esperanza, porque le servimos un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros. Un Dios que desde antemano ya preparó ese plan. Un Dios que nada pasa desapercibido de su presencia.